¡La pistas! Tía, la habéis cambiado. ¿A que sí? En el mejor momento. ¿A que sí? Quería poner en la... Hola, hola chicas. ¿Qué tal? Bueno, una semana más voy a estar contando un poquito algunos pensamientos y reflexiones de esta última semana. Y bueno, este vídeo es un poco para contaros un viaje que hice esta última semana a Portugal, en el que, bueno, voy a explicar un poco mi experiencia en un poco la zona de Portimao. Pero sobre todo, bueno, yo no fui al festival de Afro Nation, fueron unas amigas mías, pero al final lo viví con ellas prácticamente, aunque sea desde fuera. Y voy a contar un poquito más mi experiencia sobre la zona, ¿vale? Entonces, bueno, nosotras fuimos un... Voy a sacar el móvil para ir acordándome en base a las fotos que ya hice, ¿vale? Y bueno, nosotras fuimos un jueves, ¿vale? Entonces salimos a las 7 de la mañana, más o menos, y llegamos allí sobre las 2:30, 3, depende un poco del tiempo en el que paréis, ¿vale? Para descansar un poco en el viaje. Entonces, bueno, fuimos en mi coche, iba solo conduciendo yo, porque es verdad que a mí me gusta conducir mi coche sola, no lo suelo dejar a nadie más. Y bueno, ya allí cuando llegamos, no había tampoco nada cortado, porque el festival empezaba creo que el viernes, o sea, un día después, ¿vale? Entonces, cuando llegamos allí, bueno, no pude resistirme a comprar una nevera que no sé si lo tengo por aquí, la nevera típica de Polar Box, que me encanta, me parece divina, pues la encontré en un color que llevaba buscando bastante tiempo y finalmente pues la encontré, así que la compré. Os la voy a enseñar aquí porque subí el otro día un TikTok con ella haciendo un unboxing, que es esta. Bueno, ya cuando llegamos allí, lo que hicimos fue descansar, sobre todo, ¿vale? Y llegamos al hotel y demás, y bueno, esa misma noche teníamos una fiesta que había que ir de blanco, y además coincidimos en que en ese momento éramos 3 chicas y coincidí con una de ellas en el mismo vestido, ¿vale? Os voy a mandar una foto, os voy a enseñar una foto de cómo iba, os la pongo en pantalla, ¿vale? Era así, ¿vale? Así iba, toda entera de blanco. Y bueno, la fiesta estuvo bien, aunque siento que la gente ya venía pues un poco bebida y ya con algunas copas de más ya desde por la tarde. Entonces al final cuando llegamos, que eran yo creo que las 2 o así más o menos, porque la fiesta era hasta las 5 o 6, la gente ya iba un poco en su onda. Entonces bueno, nosotras que íbamos sin beber nada, bueno, sin beber, mis amigas llevaban ya bebiendo un poquito desde el hotel, pero yo nada porque al final llevaba el coche y no quería volver en Uber, porque además tampoco hay muchos, yo creo, y hasta que nos aceptara uno íbamos a tardar 1 hora en volver. Cuando el hotel lo teníamos, que voy a dejar también enlazado el hotel en el que quedamos, estaba como a unos 10 minutos en coche al centro de Portimao, pero claro, andando era muchísimo, o sea que ir sin el coche tampoco era del todo viable, ¿vale? Entonces, ya una vez allí, ese día tampoco nos dio tiempo a hacer mucho más, ya nos dormimos sobre las 6 de la mañana y al día siguiente llegaba otra de las amigas con la que quedamos para venir. Y ya al día siguiente es cuando empezaba el festival, o sea, estamos en viernes, ¿vale? ¿Y qué hicimos ese día? Bueno, nos faltaban un par de cosas y fuimos a un centro comercial por la mañana y luego también dimos una vueltita por el centro de Portimao, ¿vale? Por las tienditas de por aquí. Está como el paseo marítimo, digamos, en la parte de abajo y luego tenemos una parte de arriba un poco más elevada en el que ya como que tienes todas las tiendecitas de la playa, tienes bastantes restaurantes, sitios para tomar algo. Entonces, bueno, no sé si se podrá ver, ¿vale? Pero las calles son como así, ¿no? Entonces son un poco empedradas, creo que hasta aquí no se puede meter el coche y con las gafas Meta grabé algunas imágenes, entonces las voy a poner ahora en pantalla y bueno, al final tiene bastante cuesta esta parte, hay que subir bastantes escaleras. Si te mueves mucho vas a subir y bajar bastante. Entonces te recomiendo que vayas cómoda, ¿vale? Porque al final sí que es un festival, pero no te compensa ir con tacón muy elevado o con chanclas incómodas que te hagan rozadura o sandalias en las que te entre la arena y vayas a estar incómoda. Había varias tiendas de alcohol en la parte del centro, entonces te recomiendo que las compres ahí en el alcohol del centro, en el centro, porque en los supermercados las marcas cambian y no me sonaba ninguna marca, así que no cogimos ninguna de ahí, no tenían muy buena pinta, la verdad, en los supermercados. Así que si ves una tienda del centro en el paseo marítimo como tal, eh, cómpralo ahí, el alcohol, ¿vale? Además tienes muchísimas más marcas que en el supermercado. Luego también, bueno, obviamente hay un Alehop. El Alehop siempre está en todas las playas, en todas las ciudades, yo no sé cómo lo hacen. También ese mismo día lo que hicimos fue comer
en un sitio en el que no recuerdo el nombre, pero era de esta manera, ¿no? O sea, tenía una terracita interior en la que, bueno, estábamos fresquitas porque tenía aire y aire acondicionado, y luego teníamos justo al lado la playa. Entonces era bastante cómodo y bastante bonito estar ahí porque mientras estábamos frescas comiendo, que además la comida estaba muy buena, pues estábamos viendo un poco el ambiente, ¿no? Y la playa como tal. Concretamente era un sitio italiano que era de pasta. No sé si se llama S Martino, S. Martino o algo así, porque lo pone aquí en el plato, pero no tengo claro si es ese, ¿eh? Entonces, bueno, interesante que tiene parte de interior y parte de terraza exterior, y luego ya está justo pegado como al acantilado donde da hacia la playa. Y de precio bastante bien. O sea, no sé si yo me pedí una carbonara como por 12 euros, 13 creo más o menos, 12 por ahí, sí. Bueno, al final aquí en Madrid, por ejemplo, vas al Ginos y el Ginos está más caro. O sea que bueno, de precio la verdad que bastante bien. ¿Qué más? Ese día por la noche ya tenían mis amigas el festival, así que el primer día creo que era el día de las banderas, entonces cada persona tenía que ir un poco con su bandera de origen, si quería, no es obligatorio, yo creo. Pero bueno, pues nada, ellas se arreglaron y demás, yo me tiré un rato esperando y ya no, ya cuando las dejé, pues nada, me fui al hotel y tal, a estar más tranquila, a darme un baño, un poco pues básicamente de vacaciones de relajación. No sabía que el hotel tenía bañera, o sea que me vino súper bien, aunque debería de haber comprado algunas sales y demás. Y la verdad que es que ese día estaba súper cansada porque entre el viaje y no haber dormido muchísimo el día anterior después del coche y demás, estaba muy cansada. Así que antes de que ellas salieran del festival yo me dormí y ya pues me levanté al día siguiente y tal. Y hablamos un poquito qué tal y todo eso. Ellas también estaban muy cansadas de no dormir mucho tampoco, pero bueno, entonces ya estamos en sábado, creo. Sí, estamos en sábado y el sábado por la mañana fuimos a pasear también al centro de Portimao, en la zona de la playa. También estuvimos en la playa Praia da Rocha, que es la que pilla justo al lado, pero no la pegada al festival de Afro Nation, sino es como te vas a la última parte de la derecha y ahí ya encuentras unas escaleritas en el que es una zona que está un poco más oculta, entre comillas oculta, porque al final todo el mundo puede pasar, pero no estaba tan poblada como la principal, que es donde estaba realmente la playa grande como tal. Entonces, bueno. Aquí os pongo, por ejemplo, una foto dando hacia el festival, hacia la playa del festival, que bueno, la playa es la misma, playa de Rocha, pero tiene como varias partes, ¿no? Para bajar. También aquí alguna de las fotos es una playa que es verdad que la arena la tiene fina, se está bastante cómodo, porque además como hacia la playa como tal está cubierta de piedra grande, ¿no? Pues no da tanto el viento como por ejemplo en la playa grande, entonces mucho mejor para la sombrilla si llevas, que te recomiendo que sí, y todo eso. Así que aquí tenemos un ejemplo del tipo de roca que tiene. Justo donde estábamos intercalaban varias direcciones de ola, o sea, venían por la izquierda, venían de frente. Entonces, bueno, en esta parte sí que subía bastante la marea. Hay que tener cuidado donde te pones porque entre las 3 4 ya empieza a subir la marea en la playa. Te diría que te pusieras atrás, donde sientes que la arena está bastante seca. Así que eso. Luego, justo después de comer aquí, que estuvimos comiendo en un sitio que tenía el menú del día por unos... El menú del día sin la bebida eran 16,50. Entonces, aquí tengo una foto también de este día, ¿vale? Que era un sitio muy chulo. La gente, bueno, estaba vacío, solo estábamos nosotras comiendo y un par de personas más. Y de precio también bastante bien, como os decía, 6,50 el menú, que tenía un primero y un segundo. Y, y el postre, por ejemplo, creo que tampoco te entraba, pero bueno, no era necesario. Así que es verdad que en este sitio estuvimos bastante tiempo esperando a que nos sacaran el segundo porque se habían equivocado, que al final nosotras hablamos español e inglés, pero no hablamos portugués. Entonces creo que una de las camareras se confundió y nos trajo un plato que no era, entonces tuvimos que decirle que ese no era y lo tenían que volver a hacer el otro. Entonces nos tiramos como 2 horas fácilmente comiendo aquí, comiendo, esperando la comida. Así que bueno, justo después de esta comida también fuimos a por un asaí de estos. Es como si fuera un yao yao, o sea, al final la idea es la misma, te ponen una base de lo que tú quieras, que en este nosotras lo cogimos de asaí, pero podías de helado, podías de yogur, podías de otras cosas, y le ibas poniendo los toppings encima. Entonces, lo guay de esto era que no te iba, o sea, no te cobraban en base a todo lo que ponías, sino que te cobraba por peso. Y esto está súper bien, porque puedes poner menos asaí, pero más toppings. Entonces,
súper top, la verdad. De hecho, cogimos el día anterior uno y nos gustó tanto que al día siguiente, que os digo que era sábado, volvimos a cogerlo y súper bien. De hecho, aquí lo tienes súper bien. Cogimos las cuatro, lo combinamos con fresa, con plátano, con leche condensada, con kiwi, bueno, todo lo que querías, ¿vale? También había chuches, de hecho. Podías ponerle fresa de chuche. Súper bien, la verdad que ese sitio me gustó mucho, pero creo que no tengo ninguna foto de cómo es por fuera. Os lo enseño por aquí, que al final tenían, pues eso, tenían toppings en los que tú podías luego elegir. Bueno, esta soy yo, contenta. Tenías la base, los toppings, luego las salsas por encima, también había salsa de Kinder, había un montón de cosas, la verdad. Y el que me pedí yo, la terrina, porque también tienes varias medidas de vasos, fueron alrededor de 6,50 los 2 días. O sea, llenando el vaso pequeño a tope de cosas, 6,50, que de precio está bastante bien, la verdad. Y ya pasaríamos al sábado por la noche, en el que ese día tenían el segundo día de festival, ¿vale? Muy importante decir que si ves al festival en coche o os llevan en coche, que tengáis en cuenta que da igual donde estéis, ¿vale? A no ser que estéis al lado. Bueno, es que ni siquiera. Tenéis que bajar porque al final el problema es que está cortado, ¿vale? Entonces se empieza a generar una caravana alrededor por todas las calles hacia las zonas que están cortadas, que ya no te dejan pasar porque está muy cerca del festival y hay mucha gente andando por ahí. Entonces eso lo cortan. Y nosotras, en un trayecto que podíamos tardar como 10 minutos, pues tardábamos media hora, 40 minutos, porque era mucha caravana, muchos coches intentando llegar al mismo lado y bueno, aparcar ya ni te cuento, aparcar ya ni aparcas. O sea, yo contaba con algún día darme una vuelta por ahí, que es lo que hice el sábado, pero el viernes no pude, me tuve que ir corriendo al hotel y en parte por eso hice ese plan un poco más chill. Pero vamos, una de gente, o sea, tenéis que tener muchísimo cuidado con robos, dónde lleváis la ropa, las cosas importantes, el móvil, todo esto, porque al final va mucha gente. Y es que todos tienen iPhone, todos tal, entonces hay que tener un poco de cuidado donde llevan las cosas y sobre todo tener un poco de cuidado que al final estás en un país que no es el tuyo también, ¿sabes? Me paré allí el sábado, las dejé, es verdad que los policías son muy estrictos con no pararse ahí, entonces bueno, pues casi me multan, pero yo me hice la loca, en plan... ¿Qué hago si se bajan? Te quiero decir, si se bajan del coche, ¿qué hago? Les digo, no, no sé. Entonces, bueno, me dieron cara como de tonta y dijeron, ¿qué pase? Y ya está. Y, y nada, pues eso fue. Luego el sábado sí que conseguí aparcar, pero más hacia la parte, como te digo, hacia la parte que no es tan céntrica. Entonces, bueno, sí que pude aparcar un poco hacia adentro, pero hacia afuera, en una zona que estaba lleno, o sea, estaba vacío el parking, o sea que tampoco estaba tan lejos andando hacia la playa, pero estaba bastante bien ese parking, la verdad. Porque además dabas una vuelta a la rotonda y ya podías salir hacia la carretera, o sea que estaba muy bien conectado ese parking. Es como una zona nueva que había por allí. Así que eso el sábado y como os digo, pude aparcar, entonces fui andando hacia la playa y en la playa ya pude cenar en un sitio porque no sé qué pasa, que hay algunos sitios que los tienen cerrados, aún estando en la playa y aún estando lleno de gente en la playa, hay algunos restaurantes que los tienen cerrados. Entonces creo que hay como 3 o 4 que son los que están más cerca del festival que sí que están abiertos y no en todos te dan cena, aunque sean las 10 de la noche, ¿vale? Porque no era más tarde, serían las 10 de la noche. Y hay algunos que solo daban bebida, entonces cerraban el restaurante por dentro y se ponía una persona justo en la puerta, entonces no permitía como entrar al sitio, ¿no? Entonces te daba la bebida y tú pues te ibas, era como para llevar todo. Y bueno, el sitio que estaba justo pegado sí que me dejaron sentarme y sí que me dejaron cenar. Y bueno, la hamburguesa más triste que me he comido, o sea, ni siquiera en el McDonald's, ¿vale? Porque yo soy de cheeseburger, o sea, yo soy comida de niño pequeño. Eh, cheeseburger, pero sin cheese, o sea, le quité la ensalada y me pusieron literalmente pan con la carne, que la carne era así, así de fina, o sea, y unas patatas. Entonces, esa hamburguesa con las patatas que venían en el plato, más un Nestí, me cobraron 23,50. O sea, si hubiera estado súper buena, yo me voy tan contenta, pero es que me fui con hambre. Dije, madre mía, o sea, me sentía ahí un poco, pues no por hablar con mis amigas, porque obviamente ellas no pueden salir, ni yo puedo entrar, ni podemos comunicarnos, pero sí que por estar un poco pendiente de la persona en la que estaba cantando en ese momento. Entonces ya cuando una vez terminé, me sentía un poco observada, porque yo decía, igual hay gente que está esperando, que son 4 personas, una familia, y estoy aquí, que soy una persona en una mesa de 4, quitándoles el sitio, ¿no? Y el espacio y la oportunidad de ganar más dinero. Entonces, ante esa incomodidad, yo dije, bueno, me bebo el Trina, o sea, el Nestí, y me voy. Así que nada, ya me fui sobre las 11 más o menos
Y ya nada, ya me fui para casa, hice un poco de tiempo y luego las recogí cuando ya salieron sobre las 2. Creo que la música deja de sonar en el festival, bueno, depende del día, ¿vale? Hay días que están más y días que menos, pero deja de sonar como a la 1:30, según ellas me han comentado, y entonces ya como que lo que realmente se tarda luego es en salir de ahí, porque tienen que subir todos las mismas escaleras. Si hay, por ejemplo, 4 escaleras para subir, pues eso está petado, ¿no? Entonces se tarda un montón en salir como tal de la playa hacia la zona más de vivienda, ¿no? Más de hotelera. Entonces, pues creo que quedé con ellas a las 2:30 más o menos y bueno, para entrar era un lío, rebordé por fuera para simplemente ya tener que hacer la calle de subida hacia el hotel. Bueno, 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 bueno. La gente va como loca. Además de ir rápido, no miran. Se confían en que tú vas a frenar y ya está. Entonces tiran y ya está. Hay muchas calles que son de doble sentido. Entonces hay un momento en el que te tienes que parar tú, el de atrás y el de atrás y el de atrás para que pase uno de frente y no solo pasa una, aprovechan a pasar 7. Entonces es muy caótico. O sea, de vuelta, yo te diría que si pudieras te ibas en Uber. Porque de precio creo que son unos 25 más o menos, depende del tiempo y del trayecto, pero más o menos eso, si estás cerca. Y la verdad que una locura para recogerlas, me estaba poniendo de los nervios. La gente, es que lo que te digo, la gente al final allí me sorprendió que no había controles. Entonces, a mí me estaba dando una angustia que iba así, con los ojos así. Iba con mis 5 sentidos puestos, porque yo diciendo, ahora falta que alguien... Y ahora no puedo volver mañana, ¿sabes? A Madrid. Así que nada, ese momento súper angustioso, pero bueno, al final podí recogerlas, ellas iban ya caminando hacia al hotel y las pude coger de camino, porque tampoco te puedes parar en doble fila 3 horas a esperar, ¿sabes? Porque los coches van rápido y es una avenida grande. Entonces, pues nada, las recogí, fuimos y bueno, ese día chill, nos quedamos de charleta bastante tiempo hasta las 5 más o menos. Y bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Ese día estuvimos hablando un montón de cosas y tal. Y ya al día siguiente es cuando yo me fui, pero ya se quedaban un día más porque el festival terminaba ese día justo incluido. Entonces sé que el domingo tenían por la tarde desde las 7 el festival normal y luego por la noche seguía como un after party en el que, bueno, pues estaban hasta las 5 de la tarde creo, estaban. De la tarde, no, de la noche, perdona, que me estaba llamando a alguien aquí al teléfono y me he desconcentrado. Hasta las 5 de la mañana, ¿vale? Entonces ese día se querían ir súper descansadas para aguantar todo, porque encima creo que tenían que volver en Uber, o sea que más espera, más cansancio todavía y más todo. Entonces, bueno, yo ese día, volviendo a Madrid, pensaba que iba a tardar unas 7 horas, porque en el Maps me marcaba como 6 horas 39 más o menos, pero tardé más. Y en parte hay que tener en cuenta que en Madrid es una hora más tarde, es una hora más. O sea, que yo salía a las 11:30 y tenía que haber salido súper pronto, pero no quería madrugar. Entonces, obviamente me topé con todo el mundo ya en la entrada de Madrid y tenía que haber salido yo creo a las 9 de la mañana, ¿vale? Pero salí a las 11:30 de allí, entonces de aquí serían las 12:30. Entonces yo me hice 7 horas de coche sola, porque me volví sola, que ya contaba con ello, pero fue mucho más duro de lo que yo me pensaba que iba a ser, porque yo ya estoy acostumbrada a hacer viajes largos, pero es que ese viaje fue mortal, mortal, la verdad. Ya no sabía ni qué podcast ponerme, para que se me hiciera un poco ameno. No bajaba el tiempo porque al final según me iba acercando más a la entrada de Madrid, creo que más coches entraban como yo, entonces el map se iba actualizando en el momento y en el momento que quedaba 1 hora y 20 es mentira porque quedaba 1 hora y 40 y así constantemente, o sea, muy cansado el viaje. O sea, si te piensas ir y volver solo, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, pero bueno, al final, por ejemplo, para pasar allí a aduana, para volver no tienes ningún tipo de problema porque coges la carretera central, digamos, y es simplemente venir, pasas un puente en el que tienes que ir a 70 y ya pues pasas la aduana y no hay ningún tipo de problema. Pero sí que para ir, es decir, de Madrid a Portugal, hay que tener en cuenta que creo que tienes que registrar la matrícula. Entonces, te paras un segundo, hay un cartelito que tú te tienes que desviar a la derecha, ¿vale? Pone coches extranjeros. Entonces, te tienes que meter por ahí, te paras un segundo, hay un lector de matrícula, entonces tú pones, bueno, registras tu tarjeta mediante contactless, ¿no? La pones cerca y ya te registra la matrícula. Y ya pues de ahí creo que ya vigilan un poco hacia dónde te vas metiendo, qué recorridos haces con el coche. Pero bueno, nosotros no salimos de Portimao, o sea que no creo que me hayan cobrado nada. De momento no me han cobrado nada, pero bueno, veremos, la verdad. De radares de velocidad no hay, yo creo que no hay, y en el poblado tampoco.
Y hay que tener también en cuenta los semáforos, porque si estás en centro-centro sí funcionan los semáforos, pero luego si te vas un poquito a las afueras o algo más de pueblo, los semáforos la gente no hace caso. Si ves un peatón, o sea, si ves un paso de cebra, te paras, porque seguro que hay alguien que va a pasar sin mirar si el semáforo funciona o no. O me ha pasado también que estaban en ámbar, que no estaban en verde para ellos, sino que estaban en ámbar, parpadeando, y yo me he tenido que parar porque si no me lo iba a llevar por delante. Entonces, esto la gente, siempre que hay un semáforo, un peatón, un paso de cebra, párate, porque seguro que la gente pasa sin saber si el semáforo está abierto o no. Ese es el resumen, ese es el resumen. Y nada, a ver, al final me lo pasé muy bien, la playa me gustó mucho. También había tumbonas para alquilar en la playa, o sea, podía estar tumbona con una sombrilla y creo que rondaba un precio de 16,50 por día cada tumbona, que está súper bien, la verdad, porque si tiras todo el día allí por 17 euros, está súper bien. Y si encima divides entre dos, porque eran dos tumbonas, pues mejor todavía, mejor todavía. También había chiringuito de playa ahí y el ambiente súper bien, el ambiente bastante bien. Como te digo, depende de la hora, hay mucha gente o menos, entonces hay que tener cuidado si vas con coche o no, porque igual está cortado y luego no puedes salir o entrar. Y, y bueno, de precio bastante bien, bastante bien. Hay que comprar agua constantemente porque hacía muchísimo calor sudando todo el rato. Me voy a echar un vistazo también a mi galería por ver si se me olvida alguna otra cosa, pero yo creo que no. También era justo como estaban los apartamentos del hotel, o sea, era súper grande, súper alto. Y ya está, creo que ese era el resumen. Sí, estas eran las vistas desde la terraza de nuestro apartamento, que bueno, también está bastante chulo, se veía todo desde arriba súper bonito. No nos hizo mal tiempo, mucho sol todos los días y muy chulo, la verdad. La verdad que bien. Mis amigas, por ejemplo, tenían media pensión cogida con el hotel y es verdad que nada que ver con la comida que hay aquí en España. Te ponían salmorejo y salmorejo caliente. Luego también pusieron tortilla española que tenía pimientos rojos. No sé dónde habrán visto eso. Y bueno, es verdad que los desayunos me comentaron porque yo no lo cogí, yo me quedé simplemente comiendo otras cosas. El desayuno era bastante. Bueno, vais a ver que el vídeo se ha quedado cortado y es que a la hora de estar editándolo me he dado cuenta de que mi cámara solo graba máximo 30 minutos. Y estuve a lo mejor 40 minutos hablando, de los cuales 10 minutos más no se grabaron directamente. Se cortó el vídeo y me he dado cuenta ya pasadas las semanas. Así que nada, os estaba comentando que el desayuno realmente en el hotel este estaba bastante bien. Os pondré una foto, aunque yo no fui ni un día al desayuno, creo que es lo que más compensa de la media pensión que se paga. Y nada, este sería un poco el resumen en general de este viaje, en el que, bueno, ha sido breve pero bastante intenso. Hemos estado los 3 días más o menos sin parar y me gustó mucho, me gustó mucho. La verdad que Portimao es una ciudad que me gusta mucho. Si vas a estar tranquila, vas a desconectar o vas a estar y a lo mejor no quieres irte a un sitio que sea muy caro, Portimao está muy bien. Bueno, en general Portugal me gusta mucho, pero Portimao ya es la segunda vez que voy y está muy bien la verdad. Está muy bien, muy contenta y nada, ya a la vuelta, bajona total pues vacacional en el trabajo y nada, muy bien. Así que bueno, os espero en mis próximos viajes. Os iré haciendo un resumen por si os interesa simplemente conocer sitios y cosas que os compensen un poco en tema precio y calidad. Y porque bueno, realmente son cosas que yo investigo previamente a hacer un viaje, entonces son cosas que yo veo, entonces me interesaría. Así que nada chicos, otro día más y espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete si por lo menos quieres decirme de alguna forma que te gusta lo que estoy subiendo y es una forma también de apoyarme. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo viaje que es reciente, bueno, que es en próximos días, por no decir mañana. Mañana ya me voy de nuevo, de hecho tengo aquí a la derecha ya algunas cosas así descolocadas. Y nada chicos, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.